Qué bendición, amados hermanos y amigos, poder nuevamente congregarnos, reunirnos ante la presencia de nuestro buen Dios y Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es su programa, Escudriñando las Escrituras. Le doy la más cordial bienvenida a usted, amado televidente, hermano y amigo en Cristo Jesús. Y gracias también por darnos la oportunidad de llegar hasta sus amables hogares. Sin duda alguna, tanto en nosotros como en cada uno de ustedes, que ya durante 4 meses, 3-4 meses que hemos estado llegando hasta sus hogares, hemos recibido el reporte de varios hermanos, incluso amigos, que aún no son cristianos, pero creemos que pronto le darán su vida al Señor. Nos han reportado la sintonía de este programa y sobre todo sabiendo que ha sido de bendición, que esta palabra es y ha sido de bendición para su vida. Así que gracias por su reporte, amado hermano y amigo, gracias por sus oraciones, por ese apoyo moral que nos han brindado hasta este momento. Gracias, verdaderamente, gracias a nuestro Dios y Padre. Así que como siempre lo hemos hecho, vamos a invocar el nombre de nuestro buen Dios. Aprovechemos, pueblo de Dios, Iglesia del Señor, aprovechemos este momento, unámonos por la fe. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo que dijo: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy. Y usted allí en casa con la familia y nosotros acá nos vamos a unir, clamando, pidiendo a nuestro Dios que nos siga fortaleciendo, que Dios siga haciendo su obra. Estamos seguros, tenemos el testimonio de muchos hermanos que aún con lágrimas nos han manifestado que Dios ha estado tocando su vida, y esta oportunidad no es la excepción. Yo sé que Dios tocará vida, así que encomendemos al Señor estos minutos. Por favor, únase conmigo y hagamos una oración que brote, que nazca de lo más profundo de nuestro corazón. Nuestro buen Dios y Padre, en esta oportunidad, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la alabanza. Padre, invocamos tu santo nombre, venimos a ti, Señor. Estamos ante tu presencia en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado y glorioso Salvador. Venimos, Señor, entrando hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro por la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Padre, aquí está tu pueblo. Yo te presento mi corazón, yo te presento mi vida. Señor, te he rogado y te sigo rogando que mi vida sea únicamente un instrumento que tú puedas usar, un vaso de barro, Señor, que tú puedas usar en esta oportunidad para la gloria de tu nombre. Te rogamos que envíes la palabra. Te rogamos, Padre, que hagas descender como desciende la lluvia, Señor, sobre la tierra seca, y esa tierra seca la absorbe toda, completa, Señor. Así nuestros corazones en esta oportunidad puedan recibir tu bendita palabra, puedan absorber tu poderosa palabra. Señor, en el nombre de Jesús me uno a la fe de mis hermanos y hermanas allá en casa para pedirte, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas por tu palabra, que sigas obrando en nuestros corazones
por la obra de tu Santo Espíritu, trayendo esta palabra, una palabra de fe, una palabra de vida, una palabra de fortaleza, una palabra de liberación, una palabra de sanidad divina. Oh, en el nombre de Jesús, una palabra de aliento y de consuelo, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, ahí estás en el hogar de cada uno de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, extiende tu mano, por favor, sí, sobre mi hermana que está triste. Quizá ha perdido a un familiar, a un ser amado. Padre bueno, entristecida está mi hermana, mi hermano, en el nombre de Jesús. Consuela esos corazones, Padre, de esas familias, Señor, que como humanos se entristecen, Padre, por la partida de un ser amado. Padre, trae consuelo. Ven y aplica del aceite de tu Espíritu Santo para vendar a los quebrantados de corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Da fuerza, gozo de tu Espíritu en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias adversas por las que muchos están pasando, pero tu mano poderosa los está guardando, tu mano poderosa los está sosteniendo, y en este momento hay una llenura de tu Espíritu Santo, trayendo fortaleza a esas vidas, Padre. Trae consuelo, trae buen ánimo, ánimos nuevos, aliento nuevo a mi hermana ahí en casa, en el nombre de Jesús, a mi hermano. Oh Padre, visita los hogares, visita los hospitales. Padre, levanta al enfermo en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda dolencia de esos cuerpos. Cree, mi amado hermano, cree, amigo, que el Señor te toca. Créelo ahí en casa, ahí en el hospital. El Señor te toca. Jesucristo te sana, Jesucristo te liberta, Jesucristo te levanta. Créelo en esta oportunidad. Oh Padre, sí, sana al enfermo. No importa el nombre de la enfermedad, sea el coronavirus, sea un cáncer, sea la diabetes, sean problemas en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, en el sistema circulatorio, en el sistema nervioso, sean problemas, Señor, en los músculos, en los huesos. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús de Nazaret, porque está escrito que por su llaga fuimos nosotros curados. Por esta palabra obra milagros de sanidad divina en el nombre de Jesús. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras de vicio, ataduras y cadenas del infierno que han esclavizado a miles y miles en este pueblo y en las ciudades y pueblos aledaños, a donde, Padre, puedan sintonizarnos. Obra en el nombre de Jesús. Quebranta, Señor, los cerrojos de bronce, desmenuza las puertas de hierro y da libertad al cautivo por tu palabra. Levanta al caído, levanta a mi hermano caído, a mi hermana que se ha apartado, pero en esta oportunidad tu Espíritu Santo está obrando ya. Tu Espíritu Santo está redarguyendo desde ahora, Padre, porque Jesucristo ha venido a salvar. Jesucristo ha venido a tu hogar para sanarte, para libertarte, para salvarte y hacerte una nueva criatura para la gloria de su nombre. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesucristo. Amén.
Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Alábalo, pueblo, sí, no temas, alábalo, alábalo, adóralo. Alza tus manos ahí, declara tu sanidad, recibe tu milagro, habla libertad. Diga el débil, fuerte soy, dice la palabra del Señor. Así que ánimo, pueblo del Señor. Bendito, qué maravilloso es el Señor. Hay una presencia tan maravillosa. Yo sé que ustedes ahí en casa también, porque el corazón que se humilla, el corazón que se quebranta, con una fe sencilla, con una fe sincera, ese es el corazón que agrada a Dios. Esa es la vida, ese es el corazón que el Señor toca. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Bienvenidos y bienvenidas en esta oportunidad. Seguiremos, mis amados hermanos y amigos, meditando con el tema que hemos estudiado últimamente, un tema muy importante, conocer de Él, saber de Él, fortalecer nuestra fe en la palabra. ¿Qué dice la palabra? El tema que hemos iniciado es la realidad del infierno. Sí, un tema tenebroso podrían llamarle algunos. Otros dicen que es un tema para asustar a la gente, para ganar gente a la religión. Falso, no. El Evangelio, en primer lugar, no es una religión. Ya lo dijo el apóstol Pablo, que es potencia de Dios, es poder de Dios para salvación. Pero es de suma importancia, pueblo de Dios, amados amigos, saber acerca de lo que es el infierno. Así que para ello vamos a tomar nuevamente nuestro pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Por favor, abra su Biblia, si la tiene al alcance, para que se dé cuenta que lo que vamos a hablar es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y déjeme hacerle un recordatorio. Cuando uno lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, uno se da cuenta, o cuando uno escudriña, se da cuenta que Jesús habló más acerca del infierno que del cielo. ¿Por qué? Pues sin duda alguna, para que la humanidad sepa de la realidad de ese lugar horrible de tormento, a donde Dios no quiere que usted y yo vayamos a parar. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y si tú aún no le has dado tu corazón a Él, esta es tu oportunidad. Gloria al nombre del Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 16. Leo del versículo 19 en adelante, un pasaje extenso, pero es importante leer para que sepamos qué dijo, qué enseñó el maestro de maestros, el rey de reyes y señor de señores en relación a la realidad del infierno. Dice así, leo en el nombre del Señor Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos.
el hombre rico, que no quiso nada con Dios. Dice el versículo 23 que en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice el versículo 24. Continúa el 25, dice: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué palabra más reveladora. Qué palabra, por favor, pongámosle la debida importancia a este tema. Es muy, muy serio ignorar este pasaje de la Escritura, ignorar esta enseñanza que el Señor Jesucristo le daba a sus discípulos, y es para nuestros tiempos también. Decíamos en el programa anterior y hablábamos de los grandes contrastes que hay en la vida, o sea, las grandes contradicciones que hay en la vida del ser humano, en la vida de la humanidad. Por un lado, este pasaje, que no es una parábola, sino que es fue un caso de la vida real, porque Jesús utiliza el nombre de Lázaro. Jesús no se inventó ese nombre, no es una parábola, como dicen muchos falsos predicadores por ahí, diciendo que el tema del infierno es nada más una metáfora, una parábola, es una figura. Qué terrible mentira de Satanás. Y ojalá esta gente que anda enseñando que el infierno no es real, ojalá Dios les conceda arrepentirse y que no vayan ellos mismos a experimentar allá los horribles tormentos del infierno. Y no es casualidad que usted está en sintonía. Sin duda Dios quiere hablarnos una vez más. Pero decíamos que en la vida hay contrastes. Por un lado, un hombre rico, riquísimo. Un hombre de la opulencia o de la alta sociedad, con una capacidad económica asombrosa, admirable. Se vestía de púrpura y de lino fino. Esas eran las ropas de la gente pudiente de aquella sociedad, de aquel entonces.
Y no solo eso, sino que cada día hacía no pequeños banquetes, unos grandes, asombrosos banquetes. Dice la palabra que hacía con esplendidez. Era asombroso lo que el hombre hacía cuando preparaba estos banquetes para su familia, para sus amigos. Y por otro lado, el otro extremo, un hombre pobre llamado Lázaro. Dice que este hombre pobre, el Señor Jesús, dice que este hombre mendigaba, era un mendigo, era pero tan pobre, económica, material y hasta físicamente. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que su cuerpo estaba lleno de llagas. Qué terrible situación por la que humanamente estaba atravesando Lázaro. Una pobreza, una escasez que dice ansiaba un deseo profundo por ir a recoger las migajas que caían de la mesa del hombre rico, y eso era todo su alimento, eso era todo su sustento. Y lo terrible del corazón del hombre rico es que nunca se conmovió para ayudar al pobre Lázaro, al mendigo, sino que solo miraba cómo Lázaro añoraba, ansiaba las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Pero con el pasar del tiempo se invirtieron los papeles. Después de un tiempo, dice la palabra, aconteció que murió el mendigo. Oh, este mendigo llamado Lázaro, este hombre era material y económicamente muy pobre, pero no cabe la menor duda que en su corazón tenía a Dios, que en su corazón su fe en Dios no era pobre, era una fe rica, era una fe que soportó la pobreza, su amor a Dios, su temor a Dios, su creencia en Dios y su palabra no decayeron a pesar de su pobreza material o económica, y por encima, a pesar de que su cuerpo estaba lleno de llagas, él no decayó en su fe. Así que, pueblo de Dios, hermanos amados, si estamos atravesando alguna escasez material o económica, alguna enfermedad fuerte que sea, no importa, que tu fe no decaiga. Que tu fe, como dijo el patriarca Job, he aquí, dijo él, si Jehová me matare, o aunque Él me matare, en Él esperaré. Aleluya, sí. Así que no declines tu fe. Bendito el nombre del Señor. Que no decaiga tu fe, que la situación de esta pandemia que a todo el mundo ha afectado, todo el mundo hablando del coronavirus, todo el mundo hablando de crisis, todo el mundo hablando de fracasos, pero hay un pueblo de Dios que aunque económicamente no esté bien, no esté solvente, pero su fe está viva, su fe está intacta, su fe en vez de decaer va creciendo, en vez de disminuir, en vez de debilitarse, su fe se fortalece, su fe va creciendo, aleluya, porque sabe ese hijo de Dios, esa hija de Dios, que muy pronto ha de ver al Rey en su hermosura, aleluya. Murió el mendigo, Lázaro, dice. Y sabes, aquí se invirtieron los papeles. El que era pobre, el que era mendigo, el que era un enfermo lleno de llagas, cuando él murió, aleluya, quizá no hubo un velorio adecuado, quizá nadie lo apoyó, quizá ni sus familiares, porque estaba lleno de llagas. Era un hombre despreciado, sin duda, por mucha gente de aquel entonces, pero no así ante los ojos de Dios, porque cuando este hombre fiel a Dios, cuando este hombre que amaba a Dios, este hombre temeroso de Dios llamado Lázaro murió, el Señor envió ángeles por él, aleluya, envió a sus ángeles, dice, y fue llevado por los ángeles al seno
de Abraham. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, el Espíritu Santo nos está hablando en esta oportunidad, diciendo: hijo, hija, iglesia, pueblo mío, no decaigas en tu fe, que las circunstancias materiales, que las circunstancias difíciles, quizá la pobreza, quizá la enfermedad, quizá la escasez, qué sé yo, ¿qué es lo que te está atribulando? Oh, pero esto es una prueba para tu fe. No decaigas, aleluya. Y el Espíritu Santo te está proveyendo, te está inyectando ánimos, está fortaleciendo tu fe. Si estás comiendo de esta palabra, si estás bebiendo del agua viva, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Murió el mendigo, fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Esto responde una pregunta que mucha gente se hace, que muchos intelectuales se hacen y hasta atacan la fe cristiana y dicen: no hay tal cosa como un cielo, no hay tal cosa como un infierno. Cuando el ser humano muere, ahí perece todo, allí se acaba todo. ¡Qué terrible mentira del diablo! Porque el mismo Señor Jesucristo enseñó que hay vida después de la muerte, hay existencia después de la muerte. Sí, debes creerlo, porque lo dijo el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31, es una prueba fehaciente en la palabra bendita del Señor, que hay una eternidad para tu alma. Pero la pregunta es: ¿a cuál de los dos lugares irá tu alma cuando mueras? ¿A dónde irá nuestra alma cuando se llegue ese momento en que tengamos que partir de esta tierra? ¿A dónde? ¿A dónde? Y otra cosa más, otro asunto, otro tema importante es que después de la muerte ya no se puede hacer absolutamente nada por el ser humano que ha fallecido. Hebreos capítulo 9 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entre el momento de morir físicamente, ya no hay otra opción, ya no hay otra oportunidad, sino solamente esperar el juicio de Dios. Es acá en esta vida, es de este lado de la vida, donde tú y yo debemos de tomar una determinación de a dónde queremos que nuestra alma vaya a dar. Aleluya. Solo hay dos destinos eternos: vida eterna en Cristo Jesús, aleluya, y condenación eterna en el infierno para aquellos que rechazan la palabra de Dios, para aquellos que rechazan el evangelio, aquellos que se burlan del evangelio, que hacen bromas y qué sé yo cuántas cosas más en contra de la fe del evangelio, rechazando así a Jesucristo. Hoy, amado amigo, oye, en esta oportunidad, no es casualidad que estás allí frente a tu televisor. El Señor ha preparado esta oportunidad y te está regalando, te está obsequiando su salvación, el perdón de pecados por la fe en la sangre y en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si lo crees, si lo confiesas, si lo recibes como tu único y suficiente Salvador, dice este libro sagrado: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bendito sea su nombre. Mas el que no creyere será condenado, dice la palabra del Señor así tan claro.
Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aleluya, triunfó. Ojalá que tú y yo al final de nuestros días sobre esta tierra, no importa cómo muramos, si por vejez, si por enfermedad, si por un accidente, por una bala perdida, eso no importa. Lo importante es que tu fe esté firme en Cristo Jesús y su palabra. Lo importante es que estemos transitando por el camino del Evangelio. El cuerpo no importa, va a ser sepultado, pero nuestra alma irá al paraíso de Dios si hemos confiado y hemos sido fieles hasta el último instante de nuestra vida sobre esta tierra. Aquí viene el otro destino eterno. Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y murió también el rico, aquel que se vestía con tanto lujo, aquel que hacía banquetes espléndidos, asombrosos, maravillosos. Y fue sepultado. No cabe duda que hasta su velorio y su sepultura fueron de lo mejor. Pero lo terrible, verso 23, ¿a dónde fue a parar el alma del hombre rico que no quería nada con Dios? El hombre rico que creía tenerlo todo, gobernaba en el mundo, dominaba que sabemos cuántas áreas de la sociedad de aquel entonces. Pero murió. Así que las riquezas, la abundancia de riquezas, la abundancia de bienes, no te garantiza un minuto más de vida de lo que el Señor ha establecido. Murió, dice también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, aquí viene la enseñanza de Jesucristo acerca del infierno. Y en el Hades alzó sus ojos. Oiga bien, ponga mucha atención, que el infierno no es algo imaginario. Que el infierno no solamente es algo ficticio, es una figura. No y mil veces no. En el Hades, ¿a dónde fue el alma del hombre rico inconverso? Del hombre rico que no tuvo amor ni temor a Dios. En el Hades, dice, en el infierno, en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos. Piensa en esa frase, estando en tormentos. Mis amados televidentes, ¿qué pasa cuando muere un ser humano? Su cuerpo queda inerte, queda muerto sobre una cama, por ejemplo. Si murió enfermo, ahí quedó su cuerpo postrado. Pero ese es solamente el cuerpo físico, de carne, hueso y sangre. Lo que hay dentro es eterno, amados televidentes. Lo que llevamos dentro, el espíritu, el alma, seguirán existiendo por toda la eternidad. Dice en el libro de Eclesiastés que el Señor ha puesto eternidad dentro de ti, dentro de cada ser humano. Así que tu vida no se acaba cuando falleces físicamente aquí en la tierra, no, de ninguna manera. Tu alma, tu espíritu seguirán existiendo por toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el Hades dice el Señor Jesucristo, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Aquí podemos ver, podemos entender, mis amados hermanos y amigos, que en el infierno, en el Hades, el ser humano
tiene las mismas facultades que tenía en esta vida. Puede mirar, puede hablar, puede escuchar, puede sentir. Es lo que el Señor nos describe. Alzó sus ojos. O sea, murió en la tierra, falleció, pero solo fue cuestión de algunos segundos. Cuestión, no dice la palabra cuánto tiempo, pero es una fracción pequeña de tiempo. Cerró sus ojos en esta vida, en este mundo, en esta tierra, el hombre rico inconverso, el hombre rico que no le abrió su corazón a Dios. Murió y a instantes después de haber muerto, volvió a abrir sus ojos. Ya no los ojos físicos, sino los ojos de su alma. El alma es una realidad que tú tienes dentro. Aleluya, tu verdadera personalidad es lo que llevas dentro. Esto que miramos es solamente el cuerpo, es el estuche, es el cascarón. Tu verdadera persona, tu verdadera identidad mora adentro, que es tu alma. Y tu alma, escucha bien, por toda la eternidad, tu alma seguirá mirando, tu alma seguirá oyendo, tu alma podrá seguir hablando y tu alma puede sentir. Aleluya. Si morimos como Lázaro, seremos trasladados a la presencia del Señor, veremos al Señor, sentiremos más de cerca esa presencia, ese amor, ese consuelo. Aleluya. Pero qué triste para aquellos que rechazan a Dios, que rechazan el Evangelio, diciendo: yo tengo mi religión, en esta religión murió mi abuelo, murieron mis antepasados, en esta religión murieron mis padres y de aquí nadie me va a sacar. Es tu decisión. Pero has escuchado el Evangelio. Has escuchado la palabra. Has escuchado lo que el mismo Señor Jesucristo dijo y enseñó. Bendito sea el nombre del Señor. En el Hades, el Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades es una palabra, es la traducción de lo que en el Antiguo Testamento se le llamaba el Seol. En griego es el Hades, lo que hoy lo traducimos del latín al español como el infierno. ¿Y qué significa esto? Detengámonos un momento acá. Hemos hablado del infierno y cualquier ser humano que escucha esta palabra ya tiene una idea de qué es el infierno. El infierno, como leímos acá, es un lugar de fuego, es un lugar de tormento. Literalmente, la palabra en latín, infernus, en latín, infernus, es la palabra que se tradujo al español como infierno. Y su raíz original en el hebreo, ya dijimos, es Seol, y en el griego es el Hades. Es lo mismo, el Seol, el Hades, el infierno. Es lo mismo. ¿Qué significa? Significa la parte de abajo, o sea, del centro de la tierra. Como veremos en unos minutos, el infierno está en el centro de la tierra. Allí está el infierno. En esa época, en la época del Antiguo Testamento, también hay que aclarar esto. Tenemos que aclarar esto.
que en el Antiguo Testamento todos aquellos que creyeron en Dios, todos aquellos que recibieron la promesa que pronto venía el Mesías, el enviado de Dios, y murieron antes de que Jesucristo, antes de que Jesús naciera, murieron en fe, creyeron en Dios, creyeron sus mandamientos, creyeron su palabra, amaron a Dios, vivieron con temor en su corazón. Ellos murieron y fueron trasladados al Seol. Fueron trasladados en aquel entonces, el infierno, oiga bien, el infierno era el lugar de tormento como hasta hoy en día. Pero a la par del infierno, a un lado del infierno, estaba aquel lugar que Jesucristo aquí le da el nombre del seno de Abraham. Así es, versículo 22, Lucas 16, 22, a donde Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Por qué no lo llevaron al cielo de una vez? ¿Por qué no lo llevaron al paraíso? ¿Sabes por qué, amada iglesia? ¿Por qué, amado televidente? Porque Jesucristo todavía no había muerto en la cruz. Su sangre todavía no había sido derramada en el Antiguo Testamento. Entonces todos los que creían en Dios y pecaban, hacían sacrificios, derramaban la sangre de animales, que era una figura del Cordero de Dios, que iba a venir a este mundo, iba a dar su vida, iba a derramar su sangre en aquella cruz para quitar el pecado de toda la humanidad. Pero en el Antiguo Testamento morían las ovejitas, su sangre era derramada, y dice la palabra del Señor que la sangre de esos animales no podía quitar el pecado, sino solo cubrirlo. O sea, ellos murieron, los del Antiguo Testamento. Los que creyeron en Dios murieron esperando la venida del Mesías. Sin embargo, los que murieron antes de que eso aconteciera fueron salvos, sí, fueron salvos, pero no eran trasladados al cielo directamente, sino que a un lado del infierno. Por eso Jesús nos da esta enseñanza acá en Lucas 16. Estaba el infierno donde estaban todos los condenados, los pecadores que no quisieron a Dios, que no quisieron convertirse a Dios, condenados eternamente en el infierno. Y a la par del infierno, hacia un lado, estaba el lugar llamado el seno de Abraham. Aleluya. Todos los que creían en Dios por la promesa. ¿Por qué le llamaban el seno de Abraham? Porque a Abraham Dios le dio la promesa que su descendencia, que todos los que iban a creer en él, en la promesa que se le fue dada a él, ellos iban a ser salvos por la fe. Bendito el nombre del Señor. Entonces morían y entonces después de morir los trasladaban al seno de Abraham. El seno de Abraham, podemos decir, era el lugar de consuelo, era el lugar de salvación, era el lugar de espera en el Antiguo Testamento antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Eran perdonados por fe, pero sus pecados no eran quitados, solo eran cubiertos por la sangre de los machos cabríos, por la sangre de las ovejitas que eran sacrificadas como símbolo y figura de aquel que un día iba a morir en la cruz del Calvario. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, que quede claro, en el Antiguo Testamento los que morían salvos
eran trasladados a un lado del infierno, a la par, digamos. Solo por eso más adelante Abraham le dice al hombre rico que ninguno podía pasar de este lado de donde estaba Lázaro para consolarlos a los perdidos en el infierno, ni los del infierno podían salir y ser trasladados al seno de Abraham, porque una gran sima había entre estos dos lugares. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, aleluya. Pero luego, ¿qué pasó, mis amados televidentes? Vino Cristo Jesús, vino a predicar el evangelio, como dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios se hizo carne, Emmanuel, habitó con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Vino Jesús a predicar a este mundo durante 3 años y medio, y a los 33 años y medio fue muerto, fue sacrificado, fue crucificado en la cruz del Calvario, cumpliéndose en él todas las figuras, todas las profecías, todos los símiles que en el Antiguo Testamento, las ofrendas, los sacrificios, el reposo que practicaba el pueblo de Dios era una figura, y en Cristo Jesús se encarnó, se hizo real todo esto. Bendito sea su poderoso, su maravilloso nombre. Entonces, ¿qué sucedió hace casi 2000 años cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? Todos lo sabemos. Derramó su sangre, llevó su cruz, fue clavado, sus manos atravesadas por los clavos, sus pies, su costado abierto, su espalda partida, rota por el látigo de Roma, su rostro desfigurado. Él derramó hasta la última gota de su sangre, porque Él no quiere que ningún ser humano vaya al infierno. Él pagó el precio de tu perdón y de mi perdón. Su sangre preciosa es lo único que nos limpia de todo pecado. Si tienes tu fe en una iglesia, en una religión, en una misión, eso no te va a salvar. Solamente tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, te salvará. Aleluya. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Jesús murió aquella tarde, como a las 3 de la tarde expiró, entregó el Espíritu. Fue sepultado en aquella tumba, su cuerpo fue sepultado en aquella tumba, pero su espíritu, su alma, descendió el Señor hasta el lugar llamado el Seol, que, como repito, se dividía en 2 partes: el infierno para los que estaban condenados eternamente, y a la par donde estaba el lugar llamado el seno de Abraham, Jesucristo, su cuerpo sepultado en la tumba, pero su alma y su espíritu descendieron al seno de Abraham, como a decirles a todos aquellos que esperaban su venida, como a decirles a aquellos que creyeron en Él: aleluya, aquí estoy, ya di mi vida, ya derramé mi sangre por todos ustedes que creyeron. Y se los llevó a ellos, a los que estaban salvos, los que estaban esperando en el seno de Abraham, ese lugar de consuelo, ese lugar de salvación que era en el Antiguo Testamento, cuando Cristo clausuró el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, dio su vida, dio su sangre, su cuerpo en la tumba, pero su alma y su espíritu descendieron al Seol.
descendió el Señor al Seol, al seno de Abraham, a ese lugar donde estaban todos aquellos que le esperaban, y se los llevó al paraíso, a aquel lugar preparado. Bendito sea su santo nombre. Por eso tengamos claro esto, que hoy en día, si muere un hijo de Dios, un cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, ya no lo trasladan los ángeles al seno de Abraham. Ese lugar ahora está vacío. El seno de Abraham ahora está vacío. El infierno está ahora lleno de almas, de gentes que no quisieron nada con Dios. Los que estaban en el seno de Abraham, el Señor Jesús se los llevó al paraíso de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Con qué respaldamos esto que acabo de decir? Si tienes una Biblia a tu alcance, quiero que lo leas conmigo y que escudriñemos. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 del versículo 8 en adelante. Dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Te va a parecer un poquito extraño esto que te digo, pero los que creyeron en Dios, los que creyeron en Cristo en el Antiguo Testamento y murieron salvos, fueron llevados al seno de Abraham, pero todavía eran cautivos del enemigo. Todavía el enemigo sentía, el enemigo de nuestras almas, Satanás, sentía o pensaba que tenía derecho sobre ellos. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo todavía no lo había vencido en la cruz del Calvario. Pero cuando Cristo, como dice la palabra en el libro de Colosenses, y exhibiendo, dice, y triunfando sobre ellos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sobre quiénes? Sobre Satanás, sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores de las tinieblas, sobre las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cristo con su muerte en la cruz los derrotó. Aleluya, bendito sea su poderoso nombre. Alábalo ahí en casa, alábalo y dale gloria, dale gracias por este sacrificio perfecto. Entonces en la cruz, cuando Cristo venció al diablo, le quitó el poder de la muerte. Aleluya, lo venció completamente. Satanás está vencido, así que hazte al lado de Jesús y renuncia a las tinieblas, renuncia al pecado, renuncia al diablo, que ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Entonces, repito lo que dije hace unos momentos: cuando el cuerpo de Jesús estaba en la tumba, su alma y su espíritu descendieron al Seol, a la par del infierno, al seno de Abraham, a hacer lo que dice acá el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo, Efesios 4:8. Subiendo a lo alto, el Señor Jesús llevó cautiva la cautividad. A todos aquellos que en el Antiguo Testamento creyeron en Él, los fue a sacar, los fue a traer, los fue a libertar de aquel lugar llamado el seno de Abraham, y los trasladó a un mejor lugar, al paraíso de Dios. Bendito sea su santo nombre. Por eso Efesios 4:8 dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿En dónde está el infierno? ¿En dónde estaba antes
el lugar llamado el seno de Abraham, a las partes más bajas de la tierra. De ahí el Señor levantó a todos aquellos que estaban en el seno de Abraham, los que se quedaron y están todavía allí en las partes más bajas de la tierra, son aquellos que rechazaron a Dios y que han rechazado a Cristo, que han rechazado el Evangelio. Por eso la palabra infierno, que es una traducción del latín infernus, significa la parte de abajo. Por si alguien se pregunta y dice, ¿en dónde está el infierno? Está en el centro de este planeta, en el centro de esta tierra. Y eso dice el Espíritu Santo, eso de que subió, hablando de Jesús, ¿qué es? Dice, sino que también había descendido primero, antes de subir, descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Oh, aleluya, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración. Y para concluir la pregunta, entonces, los que mueren en Cristo, ¿a dónde van ahora? Van al paraíso con Dios. ¿Cómo lo prueba usted, predicador? Se dirá alguien. ¿Cómo lo prueba usted, amado amigo o hermano? Dirá alguien. Allí mismo en Lucas, donde estamos meditando. Solo que un poquito más adelante, capítulo 23. Gloria al nombre del Señor. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras. ¿Se acuerdan, hermanos y amigos, que cuando Jesús fue crucificado, murió en medio de dos delincuentes, en medio de dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha? Sí lo recuerda, ¿verdad? Ahora leamos detenidamente Lucas 23. Dice así. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Eso le dijo aquel ladrón arrepentido. Este ladrón se estaba convirtiendo, si podemos entender lo que él estaba hablando, estaba reconociendo que ese que estaba en medio de ellos era el Hijo de Dios, era el Rey de Reyes, era el Señor que vino a salvar lo que se había perdido. Y este pecador, este ladrón, sin duda alguna percibió que para él el Señor Jesús estaba muriendo también. Por eso le dice en el versículo 42, y dijo a Jesús, este ladrón convertido, no el buen ladrón como le llama la religión católica, el mal ladrón y el buen ladrón. No, eso no está correcto. Un ladrón es un ladrón y es malo. Pero este ladrón malo se arrepintió, aleluya. Y veamos qué pasa cuando un ser humano, un pecador, se arrepiente. Este le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras le dijo: tú tienes un reino, tú eres un rey, yo creo en ti.
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí viene lo glorioso, pueblo de Dios, amados amigos, amada iglesia. Aquí viene lo glorioso. ¿Qué le dijo el Señor? Le dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, aleluya, aleluya. Esa tarde, esa noche, Jesús, su cuerpo en la cruz, pero su alma y su espíritu descendieron a la parte más baja de la tierra, a llevar cautiva la cautividad, a salvar a todos aquellos que en el Antiguo Testamento habían creído en Él, y se los llevó al paraíso, y juntamente con ellos se llevó a este ladrón convertido, a este ladrón arrepentido. Este ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, como diciendo, algún día tal vez vendrás por mí. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo, ya no en el seno de Abraham. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Por eso los cristianos evangélicos, protestantes o aleluyas, como nos quieran llamar, en base a la palabra, predicamos salvación, perdón de pecados, vida eterna a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que se convierte a Dios, a todo aquel que deja el camino ancho y viene a Cristo Jesús. Y si al instante muere, su alma ya no va al infierno, sino irá al paraíso, a donde el Señor se llevó a este ladrón arrepentido, a este ladrón convertido. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a concluir en esta oportunidad, y en el próximo programa seguiremos hablando acerca de la realidad del infierno. Pero si en esta oportunidad quieres afirmar tu corazón, amado hermano, hagámoslo. Cada día afirmemos nuestro corazón, porque así como es real el cielo, el paraíso, a donde Dios se llevó a este convertido, a donde el Señor Jesucristo se llevó a todos aquellos que estaban en el seno de Abraham y habían creído en Él, se los llevó al paraíso. Si tú y yo morimos, seremos trasladados por ángeles del Señor al paraíso, a la presencia bendita de Dios. Pero el que rechaza no a mí, no al pastor, no al evangelista, no a ese loco que anda predicando en las calles, en los parques, en los mercados. Si tan solo comprendieras que Dios te está hablando a través de estos locos. Oh, entrégale tu corazón a Él, porque si mueres en pecado, no hay purgatorio. Si mueres en pecado, el Señor Jesucristo dijo que el rico pecador murió y fue al infierno, no fue a un lugar intermedio. No lo hay, bíblicamente no lo hay. O eres de Dios y eres salvo, o rechazas a Dios y tu alma se irá a la condenación eterna. La decisión es tuya, amado amigo, amiga, amado joven, señorita. No importa que tan negros hayan sido tus pecados. El poder de la sangre hoy te limpia de todo pecado. Y si mueres hoy, pero arrepentido y convertido, el Señor Jesús te dice lo mismo que a este ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra ha sido enviada, tu palabra ha sido predicada. Oh Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mira a mi amigo que se ha arrepentido, mira a los televidentes que están abriendo su corazón a ti. Oh Padre, sálvalos, Padre, límpialos, perdónales sus pecados, así como lo hiciste conmigo, así como lo has hecho conmigo. Mira a mi hermano que se había apartado, mira a mi hermana, Señor, que se había enfriado en su amor, en su fe.
Oh Señor, en su perseverancia, Padre, en el nombre de Jesús, perdona a todo aquel que viene a ti con un corazón arrepentido. Límpialos, lávalos por la sangre preciosa del Cordero. Oh, a los inconversos, pero que hoy creyeron, que hoy están creyendo, que hoy están confesando a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Opera en ellos el milagro del nuevo nacimiento, Padre. Limpia toda transgresión, todo pecado, toda iniquidad, Señor, e inscribe su nombre en el libro de la vida del Cordero. Llénalos con tu paz, llénalos con tu presencia, llénalos con tu amor, con tu perdón, y que desde este momento fluyan los ríos de agua viva en su ser interior para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios te bendiga. Si lo has recibido, oh, qué bendición, hay fiesta en los cielos. Hermano, si has vuelto al redil, hermana, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Dios te bendiga y te guarde. Este ha sido Escudriñando las Escrituras.